Que el Señor les bendiga en esta tarde preciosa que Dios nos ha dado. Yo estoy muy feliz de volver a estar con ustedes y de volver a compartir la palabra que el Señor ha tenido para todos nosotros. Así que yo quiero hacer primero una oración para presentarle al Señor su palabra y que el Señor siga ministrando las vidas. En esta noche saludamos a toda la gente que se está conectando y a toda la gente que sabemos que siempre tienen una cita para esto, para escuchar la palabra y para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre, por lo bueno que tú has sido, Señor, en nuestra vida. Señor, en esta mañana queremos conectarnos no tan solo a la red social para escuchar tu palabra, Señor, sino a tu presencia. Señor, que tú te puedas mover de manera especial, que tú hagas como quieres, Señor. Estamos sumamente agradecidos de la misericordia que tú has tenido con nosotros. Estamos agradecidos, Señor, del amor que hemos recibido de ti. Y te pedimos, Señor, que tú te muevas de manera especial a través de tu palabra. Que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, Padre, intercediendo, Señor, en las vidas que están escuchando esto, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda con poder y que no tan solo salgan ministradas las personas que están escuchando, sino que también, Padre, yo también sea ministrada, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, y de poder hablar de tu palabra. Sigue trabajando con nuestra vida, sigue trabajando, Señor, con todos aquellos, Dios mío, que hemos decidido servirte. Y permite, Señor, que este mensaje sea un mensaje, Señor, que ministre el corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues yo quise traerles este mensaje porque es un mensaje que va a llegar mucho al corazón y habla del poder del ser humildes y el poder de nosotros reconocer la grandeza de Dios y a su vez su soberanía y acatarnos a lo que Él quiera para nuestra vida. Así que yo quiero que vayamos a Marcos 1, versículo 40. Marcos 1, versículo 40 y dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, límpiame. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que sea testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que quedaba fuera de los lugares desiertos y venía a él a todas partes. Al principio que uno lee esta historia, es muy, muy curioso ver cuando este hombre que padecía de lepra, enfermedad horrible, es una enfermedad que la piel se va desintegrando, se va pudriendo, y era una enfermedad donde la gente recibía un rechazo horrible. Y yo creo que cada leproso todas las mañanas se levantaba con esa desesperación de saber quizás que eso no tenía cura. Y qué bello es tú tener una situación o un problema que tú crees que ya no tienes remedio y encontrar alguna esperanza, algún rayo de esperanza, y fue lo que le pasó a este hombre. Él puso sus esperanzas sobre Jesús, pero lo particular que dice es la frase "si quieres", y es la que yo quiero enfatizar ahora mismo, porque es la frase que yo creo que conquistó el corazón de Jesús. Hemos llegado al extremo no solo de querer
de quererlo todo, sino de exigirlo todo. Nosotros somos personas, nosotros los seres humanos nos hemos dado a la tarea de descubrir, de crear cosas nuevas. Los avances tecnológicos cada vez son mayores y mayores y mayores, pero eso nos ha dado el falso concepto de que todo lo que quiero yo lo puedo obtener, de que todo lo que yo tengo en agenda yo lo puedo cumplir si hago X o Y cosa. Pero nos hemos dado cuenta que no todo lo que tenemos en agenda nosotros lo podemos obtener porque sí, porque hay cosas que el Señor dice que no. Hay cosas que el Señor, hay puertas que Dios abre, como hay puertas que Dios cierra. Hay veces que Dios dice que sí, pero hay veces que Dios dice que no. Hay veces que oramos por una petición que queremos por mucho tiempo, pero en ese momento el Señor dice que no. O el Señor decide hacerlo de otra manera, o el Señor decide que tú esperes. Y en esa misma línea es por lo que Dios quiere llevarte en esta tarde. Dios quiere decirte, no es a tu manera, sino es a la mía. Podemos presentarle una petición al Señor, pero finalmente Él es el que decide cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Así que hemos llegado al extremo de exigirlo todo. El amor, el dinero, las comodidades y aún las peticiones contestadas. Queremos que Dios nos conteste las peticiones a la hora que quiero, en el momento en que quiero y como yo quiero. Queremos que el Señor nos conteste las cosas de la manera en que nosotros creemos que es lo correcto. Y cuando eso no ocurre, es que llega entonces la frustración y la tristeza. Esta actitud se traslada a todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántas veces no pensamos que Dios es como una hada madrina, como un mago, o como un esclavo que tiene que estar listo para respondernos en todo momento y solucionar todo aquello que estamos pidiendo? Sáname, Señor, ayúdame, Señor, sácame de este problema, Señor, líbrame de todo mal. Pero no entendemos que dentro de la soberanía de Dios, eso incluye el que nosotros podamos entender que solo Él es el que decide sobre nuestra vida. Decide sobre lo bueno, pero también decide sobre lo malo. Sáname, sácame de este problema. Este hombre de este texto dijo una frase que cuando nosotros se la decimos a nuestros papás, conquistamos el corazón de ellos. Cuando un hijo dice, papi, yo quisiera tal cosa, pero nada, si no me la puedes dar, no te preocupes. Entonces ahí el corazón del papá se conmueve y entonces hace todo lo posible por querer darle eso que ese hijo está pidiendo. ¿Por qué? Porque la humildad, un corazón humillado, un corazón contrito y humillado, dice la palabra que el Señor no lo desprecia. Y la humildad es una de las llaves, siempre he dicho esto, que arrastra el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros demostramos que le damos la oportunidad a Dios de que Dios sea el que decida, lo que le estamos diciendo es, yo reconozco la soberanía tuya sobre mi vida y yo reconozco que eres tú el que decides. Y de esa manera le demostramos al Señor que le damos su lugar. Pero cuando un niño es engreído, cuando un niño nos hace una rabieta en un mall, yo sé que todos los papás quizás tienen ese recuerdo de la primera rabieta que le dio al hijo suyo. Hay unos que se ponen mongo, hay otros que se tiran al piso, hay otros que se dan ellos mismos cuando les dan esa rabieta. Entonces ahí el papá decide, no, pues como hiciste eso, no te lo voy a dar. Pero no nos damos cuenta que nosotros cuando crecemos, cuando somos adultos, nos dan rabietita, nos dan esa rabieta. No lo demostramos, quizá lo disimulamos más, pero nos dan esa rabieta de decir, no, Señor, que yo te lo pedí y yo asumo tu voluntad, pero es que yo lo quería, pero es que yo lo esperaba. Y no nos damos cuenta que
es la misma conducta de un niño de 5 años. Y esta frase dice este hombre, dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. Qué bello es saber que yo puedo ir a la presencia del Señor y yo decirle un sinónimo, en vez de decirle si quieres, decirle si está dentro de tu voluntad, concederme esto que yo anhelo tanto. Yo estaré muy feliz. Y que el Señor, en medio de su infinita voluntad, pueda decir, sí, yo quiero. Sí, yo quiero. El hombre del texto nos muestra una actitud totalmente distinta a la que muchas veces nosotros tenemos y nosotros asumimos. Reconoce el poder y la grandeza de Jesús. Pero el poder, al él saber que Jesucristo tenía poder para poder hacerlo, no se lo exigió, sino le pidió, si estaba dentro de su voluntad, poder sanarlo. Humildemente se postra ante él y le pregunta, ¿quieres sanarme? Como un favor y como la gracia. Esta frase define cuando Jesucristo le responde a este hombre y le dice, quiero, sé limpio. Responde a lo que la Biblia nos enseña que significa la gracia. La gracia no es un regalo que yo he trabajado, que yo me he esmerado por él, el amor que nosotros recibimos de Dios, la misericordia que nosotros recibimos de Dios, el buen trato que recibimos de Dios, no es algo que nosotros hemos trabajado para recibirlo. No es cuánta Biblia yo me leo, no es cuánto he trabajado dentro de la obra del Señor, sino que es la gracia infinita que Dios tiene sobre nuestra vida. Es un regalo porque Él quiere darlo. Porque en el corazón de Jesús, Él desea dártelo. Por eso es que el amor de Dios no nos lo ganamos. No tenemos que luchar para que Dios nos ame. No tenemos que luchar para ganarnos X o Y cosas. Dios nos ama porque su gracia ha decidido que nos quiere amar. Porque por su gracia Él ha decidido decir, quiero. Por eso no depende de nuestra decisión ser amados. No depende de nuestra decisión que nuestra petición sea contestada. No depende de cuántos Ave María puedo decir, cuántos Padre Nuestros puedo rezar, cuántos sacrificios puedo hacer, porque todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Dios nos lo va a dar según su voluntad y según su gracia. Pero el problema es que nosotros cuando vamos a la iglesia, cuando le servimos a Dios a veces para ganar o devengar un beneficio de parte de Él. Y esto no funciona de esta manera. Todo lo que nosotros hacemos debe de ser en una actitud desinteresada. Debe de ser en una actitud que no haya en mi corazón el deseo de ganar un beneficio. Es que debemos de amar a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Y en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, muchos de los que fueron sanados hicieron lo mismo. Llegaron a la presencia del Señor y Dios demostró con su gracia y con su poder, yo decido sanarte. Yo decido curarte. Cuando el Señor dice, quiero ser limpio, el Señor decidió por medio de su gracia sanar a aquel hombre. En este versículo no habla de la vida pasada de este leproso. No habla de su conducta.
no habla si era bueno o si era malo. Pero si nosotros nos vamos a otros versículos de la Biblia, donde podemos hacer una lista de personas que tuvieron un encuentro, que el Señor les salió al encuentro, como Zaqueo, que era un hombre cobrador de impuestos, con una reputación quizás un poco dudosa. Sin embargo, el Señor decidió, entre medio de toda aquella multitud, visitar la casa de él y decirle, yo quiero ir a tu casa. Pero no era porque Zaqueo tenía una buena reputación, no era porque Zaqueo tenía un puesto en la iglesia, no era porque Zaqueo se ganó el mérito de haberse encontrado con Jesús, sino que decidió Jesús, por medio de su gracia, darle a Zaqueo una porción que Zaqueo no merecía. Pero aparte de hablar de la gracia de Jesús, lo más precioso de este versículo son esas dos frases. Es cuando aquel hombre hincaba las rodillas en símbolo de humillación, en símbolo. Yo siempre he pensado que cuando nosotros estamos de rodillas, estamos en un nivel inferior al de todos los demás. Cuando nosotros nos hincamos, es una actitud de humillación ante el Señor. Yo siempre recuerdo todas las noches que entraba al cuarto de mi papá, lo encontraba de rodillas. Antes de acostarse, él siempre oraba de rodillas. Y cuando me encontraba con eso, de momento no que me asustaba, pero respetaba tanto ese momento. Estaba todo apagado, las luces apagadas. Él siempre estaba de rodillas. Y yo cerraba la puerta. Pero yo les podría decir que cuando nosotros estamos de rodillas, cuando nosotros nos humillamos al Señor, puede ser físicamente y lo que significa simbólicamente es que nosotros cogemos nuestro orgullo, nuestro yo, nuestro ego, a veces hasta nuestra desesperación porque se cumpla algo, lo tomamos, nos negamos a nosotros mismos, lo ponemos a un lado y decimos, no puedo entrar con esta desesperación, no puedo entrar con este deseo de que Dios me diga que sí, no, yo aunque esté desesperado quiero dejar que Él sea el que decida, si quieres, Señor, si quieres. Y Angélica, yo quiero buscarle esa nota un momentito porque mi hija Angélica es una niña muy humilde, súper humilde. Y ella quería un regalo de cumpleaños, pero como ella sabe que estamos pues en este proceso de que muchas cosas estaban cerradas, pues ella me hizo una nota y la voy a buscar rapidito, es rapidito. Voy a buscarla por ahí. Y esta nota va acorde con lo que estoy hablando en esta mañana. Y yo estoy segura que el Señor se conmueve tanto, mucho más que yo, de lo que simboliza un hijo humilde y de la manera en cómo nosotros llegamos a la presencia de Dios. Y dice así, dice, mami o papi, yo quiero para mi cumpleaños una scooter eléctrica. Sabes que si no pueden, tranquilos, porque puedo aceptar cualquier cosa. Cualquier cosa la voy a aceptar. Como aceptaría, y puso una flecha, la scooter. Y cuando yo leí esta nota, conmovió mi corazón porque ella ha entendido el principio de la humildad. Y este leproso hizo exactamente lo mismo.
le dijo: Señor, si tú quieres, si tú pudieras, si tú tuvieras la oportunidad. Probablemente el leproso quizás había visto otros milagros. Ya tenía que haber conocido de otros milagros que Jesús había hecho. Pero muy sabiamente sabía cómo conquistar el corazón de Jesús, diciéndole: si quieres. Yo quiero que usted sepa que una de las cosas y de los beneficios que más yo he recibido del Señor, de todos los que he recibido, siempre yo le he dicho a mis jóvenes que ninguna de las cosas que yo he recibido las he merecido, porque todas Dios me las ha dado por gracia. Los hijos que Dios me ha dado, el esposo que Dios me ha dado, los bienes que Dios me ha dado. Antes, en las iglesias, ponían a los pastores en la parte de arriba del altar. Ponían unas sillas, yo recuerdo, eso se usaba muchísimo antes. Ponían unas sillas en el altar y ahí se sentaban pues los pastores. Y yo miraba allá arriba y yo decía: wow, qué brutal se sentiría yo sentarme allá arriba y después que me llamen y pararme. Y a veces jugando en casa, jugábamos a eso, a los cultos. Y pues poníamos las sillas atrás y el atril al frente. Pero ahora de adulta, mis papás nunca hicieron eso. Siempre se sentaron abajo en la primera fila. Y ahora de adulta les puedo decir que a nosotros no nos hace falta eso. Nos sentamos abajo. Porque en realidad, no importa dónde nos sentemos, no importa qué puesto tengamos, no importa el rango que tenemos, todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Dios nos ama. Lo tenemos porque Dios un día se levantó y decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos todas las cosas que nos ha dado por amor. Aquel hombre que fue con una enfermedad incurable, sin posibilidades, quizá ya con la pizca de esperanza que le quedaba, Jesucristo cambió su vida por completo. Pero la parte que quiero resaltar no es tan solo la sanidad, es la actitud que nosotros tenemos que asumir ante cualquier decisión que Dios tome para nosotros. Los sí, los aceptamos con mucho gozo y con mucha alegría, pero quizás nos falta asumir con el mismo gozo o con la misma paz los no, o cuando Dios dice: en este momento no quiero, en este momento no encuentro que es pertinente concederte esta petición. Muchas de las personas, yo le podría decir que si mi iglesia fueran y asistieran en un día todas las personas que han pasado por allí por la iglesia, necesitaríamos unas 7 u 8 iglesias, porque han pasado muchas personas por la iglesia. Llegan como las diferentes semillas de la parábola, unas llegan, germinan, unas germinaron, pero pasaron las situaciones y se secaron, otras apenas cayeron. ¿Por qué? Porque a veces vamos a la iglesia para que Dios nos conceda todas aquellas cosas que nosotros queremos. Pero el evangelio se trata no de lo que yo quiero, el evangelio se trata de lo que Dios quiere para mi vida, de que la voluntad se cumpla, que se va a cumplir, queramos o no, de que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, de que siempre nuestra actitud sea
lo que tú digas, Señor. Que tu actitud sea, yo te amo, Padre, se sane mi hija o no, vuelva mi esposo o no, se sane mi hermana o no, mi negocio eche hacia adelante o si tengas que cerrarlo. Porque siempre mi cantar es que Dios seguirá siendo Dios, te diga que sí o te diga que no. Si este versículo de la Biblia, Jesucristo hubiera decidido no sanarlo, Jesucristo hubiera seguido siendo Jesucristo. Y la gente dice, bueno, es que estas historias son maravillosas y están en la Biblia, pues porque Jesús decidió sanarlo. Pero créame que no, porque hay muchas historias de la Biblia que no terminan en finales felices, que terminan en finales tristes. Moisés tanto que luchó por entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo, solamente tú toca la peña para que brote el agua. Y por medio de ese coraje, en vez de tocarla, la golpeó. Y tuvo unas consecuencias. Y hay finales felices donde Jesucristo sanó a esas personas, pero hay finales tristes para nosotros. Pero todo lo que Dios decide en nuestra vida, lo decide y termina en una santa y divina voluntad donde es para nuestro bien. Hay veces que nosotros regañamos a nuestros hijos, los castigamos, les quitamos los privilegios. Ya ustedes saben que el privilegio mayor para ellos es la internet o es el celular. Pero hace varias semanas estaba hablando con mi hija y me dijo, mami, si tú no llegas a ser así, quizás yo no hubiera cambiado como he cambiado. O quizás yo no hubiera aprendido. Y eso mismo pasa con el Señor. Vamos en una actitud de humillación, pero no voy en una actitud de humillación para que Dios me conceda lo que quiero. Voy en una actitud de humillación porque entiendo que Dios es el que decide por nosotros y porque lo que Él decida es mucho mejor que lo que yo decida. Y eso es lo que yo quiero que usted nunca se le olvide. Nunca. Siempre piense que lo que Dios decida para mí será mejor. Quiere decir que Dios no va a ser un mago que yo le pido y Él me contesta, sino que Dios será un consejero. Yo le pregunto y Él me dice lo que Él cree que es mejor para mí. A veces cuando leemos la palabra, leemos las porciones que nos convenzan de que lo que nosotros queremos, ¿verdad?, es lo correcto. Pero también tenemos que ir a los versículos de la Biblia donde nos enseñen a recibir la voluntad de Dios y a entender que sus planes son mejores que los míos, que sus decisiones son mucho más sabias que mis decisiones, que lo que Él decida para mi vida, porque Él me creó y Él sabe lo que me va a hacer bien, es mucho mejor que a veces las loqueras que nosotros pensamos que no van a funcionar. Así que en esta tarde yo quiero decirte que no hay nada que haga que el Señor tome una decisión porque tú se lo pides. El Señor tomará las decisiones que Él crea pertinentes por medio de su voluntad. Pero es muy importante, aunque Él sea el que decida, con qué actitud nosotros vamos ante la presencia del Señor. Vamos ya con nuestra agenda hecha, Señor, esto es lo que quiero, esto es lo que yo deseo. ¿Usted cree que por medio de su amor Dios no va a escoger lo mejor para ti?
A veces lo que nosotros pedimos no se compara a la grandeza que Dios tiene preparada para nosotros. A veces estamos llorando porque no se nos dio un negocio, o nos frustramos y decimos, Dios mío, estamos en el mismo sitio, pero quizá probablemente ese negocio te iba a traer muchas preocupaciones. Quizás estamos llorando porque este contrato no se cerró, porque este negocio que prometía dejarme mucho no se cerró y en eso vino la pandemia y no lo pude cerrar. Pero no te has puesto a pensar que quizás ese negocio te iba a traer dolores de cabeza y que la pandemia llegó como anillo al dedo porque Dios quería librarte de esa decisión. A veces renegamos porque se nos explotó una goma en el camino y decimos, ay Dios mío, yo que quería llegar al trabajo, siempre me pasa algo, siempre ocurre algo, pero no te has puesto a pensar que probablemente Dios te estaba librando de cualquier accidente. Siempre piensa que todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, está dentro de un plan divino. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros aprendemos a orar. Y vamos como el leproso diciéndole, si quieres. No vamos ya con una lista de santa. Quiero esto y quiero esto y quiero esto. Ya nuestras oraciones se convierten en oraciones más simples. Y siempre dentro de nuestra oración se encontrará la palabra, Señor, lo que tú decidas para mí, yo sé que va a estar bien. Señor, me está pasando este problema en mi casa, pero yo sé que tú tienes el control. Haz lo que tú quieras. Cuando a un artista, un estilista, para mí un estilista es un artista, que saludo a Giovanni, que es tremendo estilista. Un artista o un diseñador de interiores o un pintor o un contratista, lo considero como un artista también. Usted le va con una idea, mire esto, usted le va con una idea, mira, esto es lo que yo quiero, así lo quisiera. Pero le dices al artista, así es lo que yo quiero, pero tú eres el que sabes, dime tu idea. El artista se siente en la libertad de desbordar todo el conocimiento sobre esa persona y hacerle algo y esmerarse y hacerle algo mejor, pues, porque le dejó las puertas abiertas para decir, bueno, tú eres el que sabe, haz lo que tú quieras. Y ese artista se bota y cuando de momento el cliente ve el resultado dice, wow, qué bello, jamás ni nunca era lo que yo tenía en mente, pero es mucho mejor de lo que yo tenía en mente. Pero cuando una persona va a donde un artista y dice, bueno, yo lo quiero así, pero no me le cambies esto, ni le cambies esto, ni me botes esto, ni me cambies esto, me dejas este mueble, me dejas lo otro, el artista se siente cohibido y jamás ni nunca se va a esmerar de la misma manera. Esa es la misma técnica o la misma situación que nos ocurre cuando vamos a la presencia del Señor. No le digas al Señor, y así, y así. Hay gente que tiene esta mentalidad. Yo no la comparto, sí. La palabra dice que nosotros pedimos y Él no nos da, pero dice de acuerdo a su voluntad. Y hay gente que dice, no, yo lo declaro y yo lo piso y yo lo quiero así y le das detalles a Dios y lo quiero asado y de esta marca y de este año. Mire, yo tengo mis reservas con respecto a eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nuestros caminos no son sus caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. ¿Crees tú que Dios no sabe cómo lo quieres y cuál es el anhelo de tu corazón? Pero yo prefiero, Sarilú Pantoma, decirle al Señor, si tú quieres, dámelo como tú quieras. Resuelve este problema, Señor, como tú quieras.
La parte más honesta que podríamos decir es, ya dentro de mis posibilidades, ya no sabría ni cómo solucionar esto. O ya en mis manos no encuentro solución. Pero Señor, tú sí la conoces. Haz como tú quieras. Si tú quieres conquistar el corazón de Dios, haz como ese leproso. Dile si quieres, puedes limpiarme. Llega a la presencia del Señor y dile, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Dile, Señor, me duela o no me duela lo que decidas para mí, haz lo que tú quieras. Porque es que el final de todo lo que Dios comienza siempre termina en bendición. Siempre, siempre. Quizás el camino es doloroso, quizás el camino no lo entendemos, quizás en el momento no estamos quizás capacitados para manejarlo, pero Dios no le va a dar algo a alguien que esa persona no pueda soportar. Ríndete ante los pies del Señor y dile, Señor, yo quiero que seas tú el que me limpies. Yo quiero orar por ti en esta mañana, esta tarde. Yo quiero que todas aquellas personas que nos están viendo presenten su petición ante el Señor, presenten sus situaciones, presenten sus problemas, pero lo digas o no lo digas, se lo enseñes o no se lo enseñes, Dios conoce tu corazón. Dile, Señor, yo no te voy a decir ni lo que quiero, simplemente te voy a decir que te necesito y que tú concedas en mi vida lo que esté dentro de tus caminos. Tú te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo y yo quiero orar por ti. Así que le pedimos a las personas que nos están viendo que presenten sus peticiones al Señor. No las tienen ni que escribir, solamente preséntaselas al Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu amor. Gracias porque no hay nadie como tu Padre y porque no hay nada ni nadie que podrá impedir que se cumplan tus planes sobre nuestra vida. Yo te presento de manera especial en esta mañana a todos los hermanos que nos están viendo. Te los presento de manera especial. Te presento, Señor, a todas aquellas personas que quieren aprender a ser humildes, que quieren aprender a recibir con gozo tu palabra. Queremos, Señor, hacer como este leproso. Solo si quieres, Señor, que se cumpla lo que ya esté pautado para nosotros. Haz con nosotros como quieras, que se cumpla tu voluntad. Enséñanos, Señor, a ser pacientes. Enséñanos, Señor, a recibir tu sí como recibir tus no. Y glorifícate en la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana yo te presento a Silly de manera especial, a Jorge de manera especial. Señor, tú conoces su vida, tú conoces sus planes, tú conoces sus alegrías y conoces sus tristezas. Tú conoces sus triunfos y tú conoces sus derrotas. Y yo te los presento de manera especial porque así lo has puesto en mi corazón. Yo te presento a sus hijos. Pero todo lo que tú decidas sobre la vida de esta familia va a ser de bendición como lo ha sido hasta ahora. Abre las puertas que tengas que abrir y cierra todas las puertas que tengas que cerrar. Porque la vida de mi familia está en tus manos. Porque los planes de mi familia, Señor, están en tus manos. Y yo te pido, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu Santo se derrame sobre todas las personas que han decidido escuchar este mensaje.
Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques de manera especial en todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Y gracias por todas aquellas puertas que se cerraron, que si las cruzábamos, Señor, no iban a ser de bien. Te amamos, Señor, y te damos gracias por la gracia que hemos recibido de ti, que no la merecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Los amamos muchísimo y queremos mostrarles que los seguimos amando y que Dios tiene cosas preparadas preciosas para cada uno de nosotros. No se afane con qué va a pasar, si me voy a contagiar, si no me voy a contagiar. Ya a estas alturas, aunque hemos tomado nuestras medidas de precaución, tiene que llegar un momento donde le mostremos al Señor que nosotros confiamos en sus promesas. No podemos seguir viviendo desesperados, ansiosos, alarmados, si me contagio, si no me contagio. Lo que esté por pasar, estará por pasar. Y lo que no esté por pasar, también no habrá enfermedad que permita que pase. Así que viva en paz, viva descansando y permita que el Señor le muestre su santa y divina voluntad. Así que los amo muchísimo y espero que Dios siga manifestándose de manera especial. Así que les mando un beso bien grande y los espero a todos aquellos que han hecho los registros para poder tener la visita en la iglesia. Estamos tomando las medidas, estamos siendo muy cautelosos con respecto a las medidas de seguridad para que las personas que estén yendo a la iglesia se sientan tranquilas y se sientan en paz. Así que es por un registro que usted tiene que llamar, llama a la iglesia y de manera especial. Bye.